Buenas, bienvenidos al nuevo capítulo de Blockchain sin humo. Estamos aquí en el capítulo 16. Estamos aquí Carlos Buenas. y yo, Gabriel. Y bueno, hoy venimos con un capítulo bastante movidito, con muchísimas noticias y además noticias de última hora, ¿no? Con el tema de la SEC, Binance, Coinbase. Sí. Ahora veremos. La SEC lleva unos meses pegando unos hachazos a todos los exchanges bastante curiosos. Ya ves. Pues bueno, Carlos, ¿qué tal si empezamos con el tema de China? ¿Qué ha pasado? Pues vale, genial. Pues si quieres te comento yo. Básicamente que han empezado a haber rumores de que China va a levantar las sanciones y bueno, las prohibiciones que tiene en torno a las cripto. Como bueno, esto no lo comentamos ninguna vez en el podcast porque fue hace bastante tiempo, en 2019, así. Empezaron China a ponerse serios haciendo prohibiciones dentro del blockchain. Es decir, prohibieron sobre todo el minado y que los comercios se enviaran y recibieran transacciones dentro de cripto. Bueno, esto se produjo en mitad de una época en la cual el yuan se estaba devaluando bastante, entonces surgió un poco como protección. Además, tuvo que ver algo también la crisis energética que hubo durante esas fechas. Y bueno, pues simplemente está habiendo rumores de que esta situación se podía revertir. Y nada, cosas interesantes que pueden pasar. Simplemente se prevé que si esto pasa realmente, la gente al final confía en que el precio de Bitcoin y otras Suscríbete o te robo tus criptos. criptomonedas pues se vaya un poco al alza, como puede llegar a ser normal. Aunque también es verdad que hay que recalcar una cosa, y es que a pesar de que están prohibidas dentro de China, bueno, tú y yo, por ejemplo, que estamos muy metidos en el mundillo, sabemos que hay empresas chinas realmente que siguen haciendo operaciones dentro del mundo cripto a pesar de esas prohibiciones. Entonces, tampoco se sabe hasta qué punto esto pueda llegar a afectar. Ya. Luego también, por ejemplo, tampoco es una fuente muy fiable, ¿no? Pero nosotros el otro día estuvimos aquí en un evento de criptomonedas y conocimos a un chaval que trabajaba para un exchange de criptomonedas y, bueno, anunciaban que en Hong Kong, ¿no? Iban a abrir no, como que iban a levantar el acceso bueno, al día siguiente del día que estábamos hablando con él. De hecho, viendo las noticias, Claro, estaba ahí. Ya, también la he para visto. investigar, también la vi. Sí. Exacto. Entonces, bueno, él mismo nos dijo que trabajaba para un exchange chino, que dentro de allí de China, que que están prohibidas, pero que muchísima gente se conecta a un VPN y las usa, ¿no? O sea, al final es justo una de las ventajas de cripto, que no puedes prohibirlas realmente. O sea, puedes dificultarlo, pero realmente siempre se va a poder usar. Es muy, muy complicado el limitar el acceso. Entonces, bueno, pues interesante. Veremos si hay suerte, ¿no? También para los ciudadanos chinos de poder acceder a un mercado global tan importante con tanta proyección y levantan esto, ¿no? También por su libertad también. Sí, es verdad. Pero para mí la verdad es que no deja de ser curioso que, bueno, que se plantee de repente esto China como si realmente la misma amenaza que había antes de las cripto siga habiéndola, y no entendería demasiado bien el por qué hacer este rollback y decir, bueno, pues al final nada. Ya, y además viendo la siguiente noticia, que bueno, una de las noticias que das después, ¿no? Por ejemplo, la detención de la gente esta que ha hecho el yuan. Ya, sí. Es como... Yo no termino de verlo, es un rumor. Quiero verlo antes de tal. O sea, ojalá, ¿no? Ojalá, pero veremos si se hace, ¿no? Porque al final es algo complicado. O sea, no tendría mucho sentido. Desde nuestro punto de vista ahora mismo, que lo mismo está viendo cosas que nosotros no. Ya, sí, es verdad. Si quieres, incluso podemos conectar con la siguiente. Pues sí, dale. Y bueno, como ya has dicho, hubo un periódico que se llama Pan News, que es un periódico chino. El otro día me metí a ver el report el paper que habían sacado. ¿Y te pareció interesante? Sí. Y de repente vi un montón de letras que digo, vale, eso no es español. Dice, no voy tan fumado, ¿no? Para ver esas letras así, ¿no? Parecían los de Boret. Sí. Y bueno, total, que me metí en su esto, pero bueno, no conseguí leer nada. Bueno, Pan News era un periódico chino, ¿vale? Y bueno, simplemente informó de que los dueños de Trust Reserve, que bueno, antiguamente se llamaban CNHC, que bueno, simplemente es una empresa relacionada con cripto,
que bueno, había emitido tanto el yuan digital, no el yuan digital, sino la stablecoin asociada al yuan, igual que está el USDT para el dólar, pues lo mismo para el yuan, y también para el dólar de Hong Kong. Y bueno, pues este periódico había sacado la noticia de que los creadores empleados de Trust Reserve habían sido detenidos por los por miembros del gobierno chino. Bueno, por miembros de la policía china. Y que debe ser más o menos lo mismo. Pero bueno, sí, habían sido detenidos y decían que habían incluso ido a las oficinas de esta empresa y estaban cerradas y precintadas. O sea, que, bueno, una de las cosas que decía Pan News es que se sospechaba que no tenía nada que ver con la creación del yuan, o sea, de la stablecoin del yuan, sino más bien con un negocio paralelo que tenía Trust Reserve de pagos transfronterizos. Que bueno, en China están muy limitados la salida de capital de China. O sea, no puedes mandar dinero fuera de China realmente libremente, tienes muchas limitaciones. Entonces, puede ser simplemente que habrían incumplido alguna de sus políticas internas respecto a esto. Y bueno, por eso decía Pan News que era la opción más probable por la cual habían sido detenidos. Pero bueno, bueno, claro ¿cuál que quieres decir? esta noticia, en el mismo capítulo que decimos que China planea abrirse al mundo, ¿no? Porque al final, si abres el mercado de criptomonedas, estás abierto totalmente al mundo. Sí. Entonces, claro, es lo que decía, ¿no? No machea mucho el punto de vista del otro con esto. Y bueno, pues nada más que comentar sobre esta noticia, ¿no? Creo que lo has explicado bien. Lo único, pues, esperar que el equipo de ¿cómo se llamaba? Trust Reserve esté bien. Y nada. Pues eso. Pues podemos pasar a la siguiente, ¿no? Dale. Pues la siguiente noticia, Carlos, va en relación a una cosa de la que venimos hablando en los últimos capítulos, que es el tema de los ordinals. Bueno, pues los ordinals, como ya muchos sabéis, empezaron con tema de NFTs. Luego se buscaron la forma de poder crear en base a NFTs, crear tokens RC20, bueno, BRC20, Sí. que es lo mismo, básicamente. Os dejamos aquí un link hacia el vídeo en el que hablamos de esto. Exactamente. Y sobre todo el vídeo en el que le explicamos cómo puede hacer muy, muy rico. Pero Pues básicamente lo que han conseguido ahora es un protocolo para poder bridgear tu token RC721, o sea, un NFT de Ethereum, a la red de Ordinals. Entonces, bueno, pues esto ya es pues el colmo, ¿no? Ya parece que esto se empieza a consolidar, que es lo más loco. Pues nada, sí. Veremos qué tal, ¿no? Pero, o sea, esto que parecía una moda pasajera, al final, por alguna razón, parece que la gente sigue dándole. O sea, yo de verdad no lo entiendo. O sea, porque más allá del uso, o sea, de la gracia, yo no veo ningún mal porque es más caro, menos funcionalidades. O sea, es verdad que está respaldado, tu NFT está respaldado por el hecho de de la seguridad de Bitcoin. Claro. Pero más allá de eso, no lo veo. Y bueno, todo esto ha surgido en base a una colección de cripto que ha añadido esta feature. Y ya está. O sea, el tema es que tu token podías bridgear. Además, entonces luego esto lo han extendido para todos los tokens. Y hay un bridge en Ethereum que tú puedes lanzar ahí tu NFT, se quema. Y bueno, pues luego aparece listado en Bitcoin. Sí. Bueno, al final en un agregador, ¿no? De estos externos, porque ya hemos dicho que como tal dentro de la red de Bitcoin no están estos contratos, sino que se necesita un agregador off-chain que canalice, ¿no? Todos estos datos. Entonces, bueno, esta es la noticia, que los ordinals parece que se van consolidando en el ecosistema. Para mi desgracia, porque cada vez que cuando veo que un ordinal cuando veo que los ordinals siguen, es cuando pienso, digo, tío, nuestro podcast hace muchísima falta. Sí. O sea, ojalá algún día no exista, pero, o sea, al final, esto que confirma un poco el sentido de nuestro podcast. O sea, que más allá de la gracia, ¿por qué sigue? Y luego otra cosa que me planteo es el equipo de Bitcoin, bueno, que es algo descentralizado, etcétera, pero no plantean arreglar esto. O sea, es lo que... Porque mucha gente hablaba, ¿no? De que los developers iban a hacer algo. No sé si están trabajando en ello o no. Ya, la parte problemática que veo de todo esto es que al final, por ejemplo, los mineros, que al fin de cuentas son los que controlan la red, ya son... O sea, se ven
beneficiados de que haya muchas transacciones dentro de Bitcoin. Ya, ese es el problema. Entonces, hasta que no se vea que esto realmente a largo plazo va a ser algo malo para Bitcoin, que sinceramente es la posición que tengo yo, pues yo creo que simplemente seguirá hasta que se vea claramente perjudicado el usuario de Bitcoin. Yo creo que seguirá, pero habrá un punto en el que Hombre, ya está bastante perjudicado, ¿no? O sea, bueno, ahora mismo no tengo el dato de cuánto es el fee de hacer una transacción en Bitcoin, pero se ha multiplicado por 15 o por 20, que es justo lo que tú decías. El tema es que o sea, al final los mineros en Bitcoin tienen muchísimo poder y hay una clara, bueno, unos incentivos perversos ahí, ¿no? De que a ellos al final les interesa, les da igual realmente como validadores, como mineros, quién lo use. Lo primero es que se use mucho, ¿no? Al final, ese es el problema. Veremos si en algún momento. Porque a largo plazo es obvio que se perjudican ellos mismos, pero claro, ese punto, ¿no? Ese break-even de decir, vale, hago una inversión ahora me quito beneficios actuales para en un futuro tener una red como Bitcoin que tenga sentido y se pueda usar para que llevarme más beneficios. Veremos si llega. Claro, pero sí, vamos. Yo sinceramente creo que en algún momento pasará eso o estaremos equivocados, una de las dos. O sea, yo no sé hasta qué punto realmente se necesita que Bitcoin sea una red en la cual se procesan muchas transacciones, aunque sea dinerarias. Ya. Entonces igual pueden convivir estas dos cosas. Tampoco hay que desechar esa conclusión, creo. O sea, intuitivamente diría que no. Pero es verdad que igual no es así. Al final tienes soluciones como la Lightning Network, que es como es una L2 sobre Bitcoin, y realmente funciona bastante bien. Así que, no sé, yo sí que me posicionaría un poco en que no van a ser capaces de convivir a largo plazo, pero tampoco pondría la mano en el fuego. O sea, al final lo único que va a hacer, o sea, reflexionemos un poco sobre esto. O sea, al final lo que puede hacer es aumentar la cantidad de transacciones, no aumentar la demanda de Bitcoin, y lo único que provoca es inflación inflar precio. O sea, inflar el precio de las fees. De las fees. Entonces, digamos que lo que podría pasar realmente es. O sea, claro, al final lo que estás haciendo es hacer Bitcoin un protocolo que requiera, que solo merezca la pena ser usado para cantidades grandes, que tampoco tiene por qué ser malo. Claro, y también no tiene por qué ser malo, y la pregunta es, ¿puede llegar a no ser así? O sea, realmente puede llegar a ser un protocolo barato, realmente, para hacer transacciones diarias de ir a comprar el pan. Eso a mí, sinceramente, me parece que no. Ya, claro. Entonces, habiendo asumido eso, igual que hacer una transferencia te cueste 3 o 30, te puede dar un poco más igual, pero que ya insisto que yo creo que no es bueno. Al final, en ningún caso. La cosa es, también, ¿no? O sea, imaginemos que triunfa Bitcoin, ¿no? Vamos a ponernos en el caso en el que puede ser perjudicado, porque ahora mismo, si fuese así, si no fuese a crecer, mejora que esté así, ¿no? Vaya más movimiento. Ahora mismo no perjudica realmente el uso de Bitcoin. Bueno, sí lo perjudica para pequeñas cosas, pero ¿no? Si usarlo al final puedes. ¿Cuánto le merece la pena a alguien crear un meme token? O sea, al final, en el momento que Bitcoin sea algo de verdad usado y que obviamente por el propio uso y triunfo de Bitcoin, iban a subir las fees, ¿no? O sea, llegará un punto en el que las fees suban mucho y cada vez esto sea menos probable que suceda, ¿no? Porque para que te suceda tiene que merecerte la pena. Ya, y además ahí me gusta mucho esa conversación porque justo estaba pensando algo parecido. Y es que una vez se estabilicen los precios de los NFTs, quiere decir, no se crezca más, las fees van a mantenerse igual y el beneficio va a ser mucho menos. Por tanto, ahí va a haber una presión a la baja clara. Claro. Entonces, yo creo que ese va a ser el mecanismo que se va a cargar un poco los ordinals a medio largo plazo. Sí. O al menos esta vorágine que ha habido. Igual que la hubo en Ethereum con los NFTs hace unos años y luego se ha bajado muchísimo la actividad, puede haber una mecánica parecida. Claro, eso. O sea, digamos, eso es lo que dices tú. Al final, cuando haya transacciones muy grandes. O sea, con el propio triunfo de Bitcoin, los precios subirán. Hacer memes, tokens o ordinals o como queramos llamarlo, a esta shit.
deja de ser rentable, o sea, lo de casos de uso muy importantes, y dices, bueno, pues eso podemos respetarlo, ¿no? O sea, si algo tiene mucho valor, pues ok. Entonces, bueno, o sea, lo que pasaría al final es sube los precios, sube la demanda, baja los ordinals, y luego aparte lo que decías tú, o sea, pongamos que Bitcoin, que yo comparto esa visión contigo de que no va a ser un protocolo usado para ir a comprar el pan. En ese caso, igualmente tenemos la Lightning Network, que para ese tipo de cosas, pues oye, si quieres ir a comprar el pan con Bitcoin, usa la Lightning Network. Sí. ¿No? O sea, digamos, entonces, bueno, que a mí no me gustan los ordinals, no me parece la mejor cosa del mundo, pero visto así no es un drama. No es un drama para Bitcoin, porque al final es eso. O sea, si en algún momento triunfa Bitcoin, los ordinals van a dejar de poder estar ahí, ¿no? O sea, Claro. entonces es un poco… En el caso de que no merezca la pena usar ordinal, no van a existir los ordinals. O sea, bueno, en fin. Pues ok, esta es la noticia, que esto se consolida. Y además otro dato curioso es que… Mala noticia para Solana. Ya. Y es que Bitcoin ha superado a Solana en el ecosistema NFTs, en cantidad de minteos de nuevos NFTs. La red de Bitcoin, más que Solana. O sea, una red que está enfocada prácticamente en eso, ¿no? O sea, que hasta pierdes… Hasta están sacrificando seguridad para ganar performance. Ya. Entonces, bueno. Es muy loco porque, bueno, de hecho Solana ya lleva unos meses en caída libre. Es que nosotros, ¿te acuerdas? No sé, cuando no estábamos tan metidos en cripto, hablábamos de Solana. Me acuerdo que tú me la pasaste además. Creo que ni tú estabas en cripto, trabajando en cripto, o sea, ni de coña estabas trabajando en cripto, pero yo tenía cierto interés. Y yo, bueno, siempre nos ha interesado un poco, ¿no? Me acuerdo que me dijiste, tío, Gaby, me gusta Solana. Y como que a los 2 meses metí un petardazo, pero el por 10 o por 15 que se hizo. Sí. Otra oportunidad perdida por Carlos Lostao. Sí, otra de esos. Bastante gracioso. De hecho, tengo una historia relacionada con Solana. Que un amigo, tal, yo estaba un poco ya metido en cripto, porque bueno, no estaba trabajando todavía, pero bueno, estaba buscando un trabajo. y me dijo un amigo, tal, ¿tú qué sabes tanto de cripto? ¿Tú dónde le meterías? Y bueno, pues una de esas que le dije fue Solana. Y literalmente las 2 o 3 semanas siguientes pasó de los $2 a los 80 o así. ¿Y tu amigo había metido? No, ese no, otro sí. Pero también que le habías asesorado Sí. tú. ¿Y ahora de qué color es su Lambo? Pero bueno. Me dio 10 pavos, ¿no? Sí. Okay. Pero bueno, cosas que pasan. Un día que le salió bien ir a la Rule, ¿no? Sí. Literal. Vale, pues ya está. Vamos a dejar el tema de los ordinals, que nos hemos calentado y ya salió aquí un clip de 10 minutos. Sí. Vamos a pasar a algo diferente. Quiero hablar sobre WorldCoin, que es algo que ya hemos hablado. Hablamos hace un par de podcasts sobre el World App, que era la wallet de WorldCoin. Bueno, WorldCoin es un proyecto que básicamente su mayor feature es que su fundador es Sam Altman, que al final es uno de los founders de OpenAI, bueno, creadores de ChatGPT. El actual CEO. El actual CEO. Y además co-founder. Bueno, en fin. La noticia es que ha recaudado $115 millones para su proyecto WorldCoin, el cual es básicamente como una criptomoneda que permite ser… o sea, yo no acabo de entender muy bien lo que hace. Me da que es bastante humo y venimos a cazarlo hoy. Consiste básicamente en… Es una criptomoneda que lo permite, que solo puede usarla haciendo un KIC. Un KIC haciendo un análisis de huella ocular. Entonces, bueno, pero su intención un poco, por lo que he visto, la landing, que tampoco explican mucho, más allá de tener un token RC20 y tener que estar whitelisteado por KIC. Sí, eso es mucho de las bases, o sea, mucha base de los proyectos. Primero hago un token, luego te explico lo que voy a hacer con los $300 millones que me has dado. Pues su intención es abrir o sea, llegar a todo el mundo, ¿no? En plan, a sitios donde no tienen una economía desarrollada, donde no tienen acceso a una economía mundial, por ejemplo, África o países subdesarrollados, que esto simplemente como token para poderse usar allí. Bueno, entonces, mi pregunta después de explicar en lo que consiste WorldCoin, un token muy chulo con unas intenciones muy bonitas, es: Sam Altman, a ver, yo que te estoy aquí, te miro a ti a los ojos ahora mismo. En plan, explícame por qué no podemos usar cualquier otro token para llevar a la economía para poderse usar en África o en estos países subdesarrollados. Porque yo aún no lo entiendo. O sea, me refiero, ¿qué facilitas? O sea, ¿qué facilitas? Es verdad que tiene valor, por ejemplo, el World App, que es la wallet. Que lo que hacen es permitir el uso de cualquier cripto. Bueno, el uso de tu cripto, si has hecho el KIC, sin fees. Ok, eso lo entiendo, puede tener cierto valor. Que luego eso hay que ver realmente cómo lo hacen, ¿no? Porque
Sí, No tiene sé. pinta de wallet custodiada. Wallet ¿no? custodiada, no sé si sería. No tengo la certeza de. Bueno, a lo mejor lo hacen con tema de metatransactions, vía smart contracts. No lo creo. No sé. No lo creo. Me huele más a custodiado. Pero bueno, o sea, eso lo puedo entender, puede tener Ah, valor. bueno, espera, ahora que lo pienso, sí se puede hacer perfectamente eso. O sea, sí. sí. O sea, Claro. o sea, se puede hacer, pero bueno. En fin. Bueno, eso seguramente si lo que permite esa wallet es intercambiar solo el RCS, o sea, el token, seguramente lo hagan así. Porque Vale, sí, con un agregador o algo así, ¿no? No sé exactamente cómo lo hacen, pero bueno, eso puedo llegar a ver valor. Pero de momento, o sea, eso casi que lo puedes hacer con cualquier otro token, en verdad. sí. O sea, ok. Entonces, el mayor valor que tiene para mí desde fuera ahora mismo, quizá me equivoque, pero voy a intentar. Bueno, digo mi punto de vista en plan de ahora mismo, Sí. ¿no? Que puedo estar equivocado. Es que es humo y que el mayor valor que tiene es que lo ha hecho Sam Altman. Entonces, bueno, por eso ha levantado 115 millones. Que no me parece mal, ¿eh? Que al final. Ojo, es un sesgo bastante grande que lo haya hecho Sam Altman. Al final es un tío que ha levantado OpenAI. Que ha tenido ChatGPT, que ha tenido un crecimiento más rápido que cualquier otro proyecto de software antes. O sea, ha superado a Facebook en crecimiento de usuarios. O sea, que como inversor también invertiría. O sea, no me parece mal. Pero ahora mismo yo no veo el uso. Habrá que ver, sobre todo, es que al final es lo que pasa con muchos proyectos cripto, que al final tienen financiación antes que realmente haber hecho nada. Y pasa mucho. Y nada, pues simplemente hay que esperar a ver qué es lo que pretenden hacer, si pretenden hacer algo o… Y luego, otra cosa curiosa sobre esto es el tema de Edward Snowden. No sé si muchos sabéis quién es, pero es un ex, no sé cómo decir, agente de inteligencia de Estados Unidos, informático. Sí, me suena. Muy famoso. Que, bueno, básicamente lo que hizo fue filtrar datos y decir que ¿El estaba… de Wikileaks? Exactamente. Ah, vale. Sí. Estaban filtrando datos y, bueno, al final, pues, se filtró mucha cosa de que Estados Unidos al final espiaba las comunicaciones del mundo, ¿no? Pues, básicamente, le respondió por un tuit a Sam Altman en 2021 sobre este proyecto y cuando Sam Altman anunció este proyecto, no catalogues ojos. Tirándole bit porque al final para poder usar este coin, este token, tienes que hacerte un análisis de retina. Que no sé también muy bien cómo van a hacer eso en África. O sea, ya. entiendo que les harán ellos, les darán algún tipo, pero en plan, ¿por qué? Bueno, supongo que al final ese tipo de cosas se pueden hacer con cualquier móvil. O sea, ya. Tampoco sé muy bien. A ver, al final un dispositivo vas a necesitar. Ya, también no sé. Yo siempre, por ejemplo, que esto creo que lo hemos hablado alguna vez, planteándonos sobre posibles soluciones para el mundo cripto, decíamos algo para que la private key sea, por ejemplo, la huella dactilar, o que sea un ojo, o que sea algo así que no puedas perder, ¿no? ¿Sabes lo que llegamos a la conclusión? Es decir, tío, esto realmente no tiene sentido. Que he visto algún proyecto que se vende así, ya levanta capital y no lo entiendo. Ok, o sea, la huella la pones en muchos sitios. Claro. Por ejemplo, en el gimnasio. En el gimnasio. El ojo te lo puedes sacar de un vídeo o una foto, o sea. Por eso los chinos se rayan mucho, tío, con el tema de no enseñar sus manos. Se voy a tirar en las fotos. Sí. Eso es así. Entonces es. Ok, o sea, eso de usar combinado con una password, quizá, combinado con otra cosa. Ok. O cifrar una private key y custodiarla y. Como un paso añadido, lo puedo ver bien, pero. Cuidado con eso de utilizar cosas solo. Sí. Así para eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es la noticia, que WorldCoin, el proyecto de Sam Altman, fundador de OpenAI, uno de los founders, y actual CEO, levanta 115 millones de dólares, que se dice pronto, ¿no? A ver, un poquito para el mundo cripto. Ya, en verdad tampoco es tan desorbitado, ¿no? En el mundo cripto. Y nada, hablando de proyectos y humo y tal en el sector, Carlos, ¿qué ha pasado con Dogecoin y Elon Musk? Con Dogecoin, ya. Bueno, pues después de que Elon Musk básicamente jugara con todo el mundo y Dogecoin, sobre todo, o sea, bueno, al final, a través de su cuenta de Twitter y también un poco con Tesla, favoreció un poco el auge de Dogecoin, pues diciendo que tenía sentido. De hecho, en algún podcast comentamos que incluso tenía declaraciones diciendo que le veía un sentido real a Dogecoin y este tipo de cosas. Y bueno, en Twitter también nos hemos cansado de verle haciendo tweets favoreciendo a Doge. Incluso puso el logo de Doge como el logo de Twitter. Además, hace poco. Pues bueno, después de estos sucesos que han ocurrido durante años, básicamente, se ha denunciado a Elon Musk en conjunto
por lo que se llama insider trading, que es básicamente invertir con información privilegiada, ¿vale? Entonces, bueno, parecía evidente que algo malo había hecho Elon Musk haciendo ese pump and dump, que es como se llama, que simplemente es hacer algo para hacer crecer el precio y luego vender. Pero bueno, la verdad es que yo exactamente no acabo de entender demasiado bien el por qué eso es insider trading, porque él no tenía ningún tipo de información. O sea, él era el que estaba dando la información o sea, él estaba dando su opinión en público y su opinión en público tenía mucho peso. Tampoco veo que eso sea información privilegiada, realmente. Ya, es que claro, es que como tal no es fundador. Yo entiendo que si eres el propio founder o tienes una información así, pero si eres tú la propia persona que puede, dando una opinión, manipular el precio, o sea, al final él no tiene la culpa de que la gente le siga. Claro. Entonces es que no acabo de verlo. No sé a nivel de el tema de bolsa. No sé si esto se puede hacer. Imagínate. Claro, por ejemplo, una cosa que sí que, de hecho, o sea, ya ha sido sentenciado alguna vez en contra de insider trading cuando estaba en Tesla, que eso yo lo entiendo. Vale, claro. O sea, porque me acuerdo que dijo unas declaraciones diciendo, creo que el precio de la stock de Tesla está muy alto. Que sería su opinión, seguramente, pero puede ser. Puede ser. Pero al tener información privilegiada y tener, o sea, bueno, y ser el founder de Tesla, pues obviamente esto sí que es más problemático. Pero es verdad que cuando su única relación con Dogge realmente es nada, Que o sea, no hay relación, simplemente le hizo gracia y ya está. Y nada, entonces no. Pero yo me refiero a nivel legal, no sé si tú estás informado de qué pasaría si, por ejemplo, Elon Musk da su opinión sobre una empresa y sube el mercado. De bolsa, una bolsa de valores, la bolsa de valores. Yo creo que no realmente, o sea, creo que no va a llegar a ningún sitio la denuncia, porque bueno, además. Y primero porque es mundo cripto, en plan que hay regulaciones, ¿no? Partiendo de esa base. Ya, pero bueno, al ser una figura pública tampoco creo que tenga esa. O sea, esa parte de que el mundo cripto no está regulado creo que no es tan relevante. Pero bueno, por otras denuncias que ya han pasado sobre él, que también le han denunciado varias veces a él y a Tesla, no parece que esto vaya a llegar a ningún sitio por eso. Porque al final, por mucho que lo haya hecho mal o lo haya, o sea, estuviera claramente manipulando el mercado, pues tampoco. O sea, era evidente lo que estaba intentando hacer. Entonces tampoco. Y no tenía ningún tipo de información privilegiada sobre él es la información. Claro, ya, a ver, que yo entiendo el motivo de queja. También te digo que este hombre, la denuncia, o sea, el único motivo por el que Dogecoin está arriba es por Elon. O sea, ahora mismo. Entonces, ok. No, tampoco entiendo mucho las quejas viniendo del propio Dogecoin, ¿no? O sea. Ya. Una cosa curiosa, o sea, sí, ya un poco para cerrar, que llegó a ganar $116 millones con Dogecoin. ¿Pero eso cómo lo saben? Bueno, eso está en la denuncia. ¿Pero saben cuál es la wallet? No lo sé. Sé que tiene alguna wallet pública, pero no tengo claro cómo tenían esa información. ¿Ha ganado eso al vender o...? Me refiero, no sé si ahora mismo... O sea, vendido, o sea, ya retirados de la operación está ya. Sí. A ver, es crazy. Y bueno, esto es toda información de la denuncia, o sea, no son datos completamente fiables, que entiendo que al final, al ser medio público la blockchain, pues al final sí que podrán acceder a los datos medianamente bien. Entonces, se calculaba que había hecho un por 3.600. Es decir, por cada euro que había metido, había ganado 3.600. Es muy crazy eso. Es muy crazy. Y nada, bueno, esto era un poco. Pues bueno, vemos al final Elon, ¿no? O sea, sí, es algo que ya hemos hablado mucho de que no entendemos. Pero bueno, la gente sigue cayendo. Al final, ok, pues a mí me puede parecer mal o bien lo que hace Elon Musk. También te digo, yo en esa situación probablemente haría lo mismo. No me parece bien, pero es que tampoco, al no ser ilegal, también tú tienes es parte de tu culpa, ¿no? De decir, oye, si en vez de cuando Elon Musk compra, bueno, hace una tontería de estas, esperando a ganar y luego pues te sale mal, tío, no haberte metido, ¿no? O sea, sabía lo que había. O sea, un poco de responsabilidad personal también en cada uno.
Sí, a ver, es lo que decimos siempre. O sea, al final, el Dogecoin es gambling, pues si pierdes en la ruleta, pues. te ya jodes, está, tío. te O sea, al jodes. final es eso, justo. O sea, si me dices que has invertido en Bitcoin y tan jodido, ok, bueno, podemos discutirlo, pero o sea, si inviertes en Dogecoin, primero, hay dos opciones. Primero, que sepas que en gambling, entonces, atenta a las consecuencias, porque en el gambling puedes perder. Un día puede salirte bien, un día puede salirte mal. Dos, no tienes ni idea de blockchain, entonces tienes un problema. ¿Qué haces invirtiendo dinero en algo que no entiendes? Entonces, bueno, al final es eso. Entonces, bueno, aquí dejamos el tema de Elon Musk por hoy. No hay un capítulo en el que no hablemos de Elon Musk. Y vamos a la siguiente noticia. Podemos hablar de la siguiente noticia del tema de. Bueno, del tema de un tema que ha sido interesante, pero tampoco es una gran noticia. Es algo que simplemente queremos como resaltar un comentario que ha hecho uno de los co-founders de Polygon. Y es que ha hecho unas declaraciones en un AMA que ha hecho Ask Me Anything, que básicamente es algo bastante habitual en las comunidades cripto, que un CEO se abra, o CEO o gente del proyecto, haga ese tipo de cosas, de poder preguntarle cualquier cosa. Bueno, pues en un AMA que han hecho, ha anunciado, bueno, que eso, que él veía que el Web3 aplicado a videojuegos iba a ser uno de los grandes saltos que quedaban para la adopción masiva del tema de criptos. Además, anticipó el lanzamiento de grandes juegos. En plan, él anunció que en los próximos 6 a 18 meses, en el mundo cripto, la red de Polygon, por supuesto, iba a haber bastantes anuncios de juegos así interesantes. En plan, y que van, o sea, AAA, incluso juegos que iban a. O sea, que es verdad que hasta ahora muchos de los juegos que han salido en blockchain son juegos que la gente juega por play to earn, ¿no? Por ganar. O sea, sino que estaba anunciando el hecho de que, bueno, en los próximos 6 o 18 meses se pueden ver bastantes juegos que la gente juegue en esto. Y que él lo veía como una revolución y al final nosotros creo que compartimos bastante esta idea, ¿no? De los juegos es algo que ya se utiliza donde los NFTs y activos digitales es algo que está bastante consolidado y que puede ser una solución buena aplicarla a los juegos. Entonces, que la transición no es tan loca y puede ser una vía de acceso para llegar a la adopción masiva de muchos usuarios. Y bueno, más cositas así interesantes. Hablaba de Immutable X, que es como una empresa de desarrollo de videojuegos que también tiene un SDK para. Sí, algo me suena así. Bueno, pues han firmado una colaboración para lanzar el tema de un SDK con el ZK Rollup de Ethereum. Bueno, en fin, que eso, que al final lo importante de esa noticia es que confirma la visión que tenemos nosotros también de, oye, los videojuegos Web3 pueden ser algo muy relevante que pueden llevar a la adopción masiva de forma temprana, ¿no? En plan, no pensando a 5 años vista, sino mejor a un par de años ver a bastantes juegos utilizados en el día a día por esto. Y de hecho, luego daremos una noticia bastante relacionada con esta, que es el tema de una colaboración que ha hecho Nike con eSports en el tema de NFTs y tal. Que confirma también un poco esto, ¿no? Sí, un poco así. La verdad, sí, yo creo que es una de las formas más viables por las cuales al final el mundo gaming está muy relacionado al mundo tech, un poco. Entonces, creo que poco a poco se vayan adoptando tecnologías así en el gaming puede hacer que al final se transicione esa adopción masiva. También hay un tipo de usuario muy concreto abierto a la tecnología, ¿no? Lo que decías tú. O sea, por ejemplo, en los principios de Internet ya se hacían LAN parties de gente jugando al Counter-Strike, por ejemplo. Y al final que tienen que quedar en un sitio físico, conectarse con cable, que requiere una complejidad configurar eso. No es fácil, no lo va a hacer todo el mundo. Y ya ahí había gente o cosas así, ¿no? Es algo que la gente en el mundo de los videojuegos ya suele estar bastante relacionada con la tecnología. El perfil de usuario también suele ser joven. Al final, hombre, yo estoy seguro, por ejemplo, explicarle a un chaval de 15 años o de 13 años o algo así hoy en día, no sería muy difícil explicarle lo que es MetaMask. Claro. La dificultad viene de explicárselo a la gente ya de 40, 50 años, pero yo creo que seguramente a una persona de 15 años, o sea, son gente, o sea, al final es personas que han nacido con internet, bueno, también por la propia edad que tienen, ¿no? Más abiertos a aprender. Entonces, para mí puede ser perfectamente una forma de. Bueno, lo creo, la verdad, de que va a ser una de las primeras formas que seguramente en los próximos años veamos que hay juegos AAA hechos por empresas muy grandes que integran NFTs y lo veremos como algo normal. Y se va a puerta de acceso. Ahora ya, el tema de que se aprovechen todas las ventajas de cripto, tal, etcétera, eso ya creo que tardaremos más. El tema de que alguien random pueda tener en eSports un NFT. Ya. Con su MetaMask. Creo que tardaremos algo más. Veo más el tema de usar NFTs, pero con infraestructura que a lo mejor lo puedas claimear.
con wallets custodiadas, es lo que yo más veo. Sí, yo veo un mundo más así porque al final es verdad que sí que habrá un cierto porcentaje de los usuarios que querrá hacer todas esas funcionalidades un poco por su cuenta, pero lo normal es que al final la gente quiera tenerlo más custodiado, en mi opinión. Sí, esto también, yo también lo pienso. Vale, pues eso es, por un lado. Podemos pasar a la siguiente noticia relacionada, y es que Nike se asocia con eSport para integrar las colecciones de NFTs de Nike que ya tienen los videojuegos de eSport. Ahora mismo yo no lo sabía, la verdad no estaba informado, pero Nike tiene una plataforma que se llama SWOSH, SWOSH, que no está accesible desde Europa, pero básicamente era como una especie de plataforma donde ellos tenían listado NFTs de zapatillas. Como que su visión es un poco que cuando compras una zapatilla te dan ese NFT y luego poder tener esa representación digital de tus zapatillas en un conjunto de experiencias virtuales. Bueno, eso es. Pues al final lo que han firmado es una colaboración en la que, bueno, los activos digitales de esta colección de Nike se podrán ver en algunos videojuegos de eSport. Es interesante. Es interesante. Ahora, a mí, o sea, creo que, bueno, es el típico, las típicas cosas de los NFTs que, bueno, son como unos primeros acercamientos a darle utilidad a todo esto. Pero... Ya tenemos algo que mola mucho, ¿no? Ahora vamos a ver qué podemos hacer con ello, ¿no? Un poco es eso. Pero bueno, o sea, me parece un primer approach. Antes decíamos que veíamos difícil que, por ejemplo, se implementara en el Ultimate Team los NFTs. Pues bueno, está claro que esto es un paso muy cercano. O sea, veo que... No, o sea, no decía que... Bueno. No, o sea, integrarse de forma de tener la custodia y tal. Me cuesta más ver eso. Ver de NFTs de algún modo lo veo. De hecho, el Ultimate Team seguramente es el claro ejemplo de donde podría perfectamente verse. Sí, es que son activos digitales totalmente. Tío, es que claro, yo imagínate, y además a mí con ropa, antes era bastante escéptico con ese tipo de cosas, pero ahora como que lo veo. En plan, primero por licencia. O sea, como licencia digital. O sea, de hecho, imagínate que yo compro un bolso muy caro o una prenda de ropa muy cara de una marca de lujo. Es verdad que se puede falsificar, ¿no? Yo te puedo dar otra prenda. Pero, o sea, ya hay un número limitado de NFTs. Ok, yo puedo coger... O sea, es verdad que lo que me chirrea un poco de esa idea es, gente, yo compro un bolso Louis Vuitton y te lo vendo a ti. Te tengo que transferir NFT. ¿Quién te dice a ti que este bolso que te estoy dando realmente es el que yo he comprado? Es difícil de hacer eso, no se puede falsificar el ítem. Pero es verdad que ok, yo ya este bolso no tengo la licencia. No puedo pasárselo a otra persona. Es como que está bastante limitado la cantidad de cosas que puede falsificar. Eso por un lado para tema de prendas. Segundo que veo bastante bien, tema de decir, oye, la ropa al final es algo que nos hace comprados como para representarnos, ¿no? Como para decir, bueno, nosotros no. Nosotros somos bastante basic, pero muchas veces la ropa se compra como para mostrarte cómo eres, sobre todo la gente, por ejemplo, tipo high-beast. Mucha gente que, por ejemplo, Nike, sé que tiene bastante gente que compra sus modelos, que sacan 1000 modelos especial. No me parece mala idea el hecho de lo que facilita Nike, de facilitarlo a través de NFTs, que cuando tú compras esto, te damos tu NFT de tus zapatillas, y luego en un conjunto de experiencias virtuales de videojuegos y tal, tú puedes usarlo. Imagínate en el GTA, poder usar tus zapatillas. O sea, ¿por qué esto no se puede hacer sin NFTs? A ver, por poder se podría, pero sería muy complejo para Nike. Sería complejo para Nike el hecho de decir, hostia, tengo que yo custodiar y tener unas APIs para que todos los videojuegos me puedan consultar a mí qué zapatillas de cliente y tal. Y luego, aparte, un login para que... O sea, es algo difícil, ¿no? ¿Por qué los NFTs tienen sentido para esto? Oye, porque toma, este es tu NFT. Nike solo tiene que emitir tu NFT, que es algo súper fácil de hacer. Y luego, las plataformas que quieran utilizar las zapatillas de Nike, donde tú quieres utilizarlo, solo tienen que coger y consultar los NFTs sin necesidad de Nike. Entonces, esto es una ventaja de los NFTs. Es un claro uso de la blockchain y me parece que tiene sentido. A mí, sinceramente, me atrae la idea. Me atrae la idea de poder tener prendas o activos digitales en un conjunto masivo de aplicaciones. Sí, está muy interesante realmente. Es verdad que no es la revolución de los NFTs que se nos vende, pero que sí, que es una utilidad muy pero a mí me parece algo interesante. Que me parece que puede tener muchísimo valor. O sea, vale, no es una revolución el tener zapatillas Nike, pero lo veo en muchas más cosas. Es decir, el abrir al mundo abre que muchas marcas puedan tener estas prendas
No solo ropa, sino mil cosas. Al final es Que un sí, caso sí. de eso de compatibilidad entre plataformas. El hecho de decir, zapatillas, ropa, ok. Pero es que puede ser hasta activos de videojuegos random. O sea, un juego del WoW que ahora otra gente se inventa otro juego que es diferente al WoW, pero que usas tus activos del WoW. O Sí, sí. o Sí, cosas así. entiendo el punto, sí. A mí me parece una cosa, una idea guay. Me parece que interesante que tanto Nike como eSport creo que son plataformas que vienen, o sea, que están muy bien Sí. posicionadas para hacer esto. Y además Nike es como una compañía sexy en este aspecto. No sé, digo sexy porque es verdad, en plan, es como tienen marca. O sea, es algo que tiene marca. O sea, unas Nike están bien hechas, tienen público objetivo, ¿no? O sea, sientes algo al pensar en Nike, en los valores que transmite. Entonces, me gusta Nike. Y no sé, en plan, es algo que me gustaría que sucediera. A ver, no sé, por ejemplo, ponerle a tu personaje del Ultimate Team las zapatillas Nike, todo guapas, tío. La revolución de las NFTs. Ponerle a tu jugador NFT las Jordan nuevas. No, pero bueno, Que sí, es interesante. Es interesante. Pues nada. Y nada, pasamos de Nike a hablar de CBDCs, Carlos. ¿Qué pasa con la CBDC en Brasil? Pues, Brasileira. pues bueno, Microsoft, el Banco Santander y otras empresas se han metido al piloto al test piloto de la CBDC en Brasil, que me atasco. y nada, simplemente una nueva CBDC que surge en este caso en Brasil. Y es verdad que este caso me parece particularmente interesante, sobre todo porque era bastante más público que el resto de CBDCs que hemos estado investigando, porque tenían casi un white paper, podría decir, en el cual detallaban bastante cómo iba a funcionar esto, o sea, esta red. Lo primero era EVM compatible, es decir, era parecido a Ethereum, donde podías hacer, o sea, completamente programable. O sea, tú podías hacer smart contracts y bueno, y luego... O sea, no era un token propiamente, era una propia red. Exacto, era mucho más que un token. Al final, obviamente, tenía la parte de token, que era la moneda de Brasil, que es el real brasileño, que me lo he estudiado, chicos. y nada, pero entonces me parecía bastante interesante. Además, las empresas que habían entrado también me parecía interesante. Sobre todo el caso de Microsoft me sorprende. El Banco Santander sí que sé que es bastante potente en Brasil. Pero sí, me sorprendió gratamente sobre todo lo público que eran. Te sorprendió los detalles. gratamente el desarrollo de una de CBC. Declaraciones controvertidas, ¿eh? Bueno, o sea, mientras no obligan a su uso, yo estoy de acuerdo. ¿Qué pensaría Juan Ramón Rayo de estas declaraciones? Que sería un tibio. Sí, a ver, me mola. Yo, la verdad que estoy de acuerdo contigo que a mí, por lo menos, el tema de las CBC es algo que me da muchísima curiosidad. Y es algo que además voy a mirar más de detalle, ya que es público. A ver exactamente Está en brasileño, también digo. Bueno, pero Google Translate, tío. Si no, ChatGPT me lo traduce. O sea, es algo que como que me da mucha curiosidad entender, porque al final es el futuro que vamos a tener probablemente en Europa y en Estados Unidos, en el mundo en general. Entonces, bueno, ver proyectos que ya están más avanzados, que ya se pueden incluso leer cosas interesantes, porque al final con el euro digital es que hay mucha especulación, las cosas, muchos documentos, pero que en concreto no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, interesante, lo voy a investigar más. Y guay, el tema de que estén metidos estos players tan potentes. Lo siento por los brasileños. Bueno, a ver, aunque es verdad que cuando empezamos el podcast ya lo hemos dicho alguna vez. Yo era más hater de las CBDCs, iba más a muerte. A ver, yo en Europa sigo siendo igual, pero es verdad que... Si yo soy hater, en general. O sea, En general, entonces. En general, soy hater, Lo sé. soy hater de muchas cosas. Pero no, soy hater en plan de las monedas fiduciarias. ¿Cómo se dice, tío? O sea, Fiduciarias. Fiduciarias, en plan. O sea, eso. Me parece mal. No me parece que sea mejor tener un Bitcoin no respaldado por el oro, etc. Pero no me parece mucho peor de lo que ya tenemos el tener una CBDC. Ya. Incluso me parece mejor para muchas funcionalidades. Sí. Otra cosa es que con las CBDCs nos metan un pack de cosas. Pero no es incompatible tener una CBDC que no, como muchos dicen, ¿no? En plan, que a mí me cuesta ver que esto va a suceder. Que te limiten la compra de cosas yo que sé, vas al súper y te limiten el acceso a la CBDC. A ver, por poder ya se podría hacer.
por poder ya se podría hacer. O sea, es verdad que esto podría facilitarlo un poco. Pero yo como que esa visión de que tiene mucha gente de que con la CBDCs te van a limitar muchas cosas, no lo termino de ver. Porque al final podría meter esa regulación en un banco. Sí. Sería más difícil. Es verdad que la complejidad es claramente superior. Pero sí, es verdad que, a ver, que yo creo que siempre se sobreestima un poco. También porque tampoco creo que nadie piense que en 2030, cuando estará la CBDC europea, que hemos votado entre todos, por cierto. Sí. Todos fuimos a votar aquel día. ¿Os acordáis cuando fuimos a votar por la CBDC europea, no? Sí. Gran día. Pues ese día, o sea, todo el mundo sabía que en 2030, cuando se aplique la CBDC, obviamente estas medidas no van a pasar. O sea, cuando se habla de esto, se habla a largo plazo. Igual que hace 40 años era impensable que tener un 45% de IRPF, pues simplemente las restricciones van siendo mayores hasta que parece que no son tan restrictivas. Ya, a mí también me parece un poco decir... O sea, que yo no soy para nada pro Estado. O sea, soy prácticamente anarcocapitalista, no, hombre. Pero no soy para nada pro Estado. Pero es un poco, me huele a mí también un poco a lo que dicen, no, después de la pandemia nos van a obligar a seguir con mascarillas, a no salir a la calle. O sea, be quiet. O sea, el Estado tiene incentivos perversos, sí, pero tampoco creo que importe tanto que comas carne o no comas carne. Por ejemplo, se habla mucho de que nos van a limitar el consumo de carne. Sí, que puede haber ese movimiento un poco, que sé que existe, ¿no? De veganismo, de tema de tender al veganismo por el tema de cambio climático. Bueno, eso podemos discutirlo. Y nada, un poco más que añadir, ¿no? Es el tema de que, bueno, no tenemos un poco, bueno, yo por lo menos no tengo la visión tanto de que las CBDCs vayan a facilitar esta Agenda 2030 tan así. O sea, entiendo que hay incentivos perversos y que hay gente con incentivo a que esto suceda. Quizá la CBDC lo puede facilitar a nivel tecnológico que esto ocurra. No creo que sea no creo que el limitante a que esto ocurra ahora mismo sea el tecnológico, sino es algo más social, como tú decías, que tiene que ir haciéndose paso a paso. Sí, ahora mismo nos podrían hacer una cartilla de racionamiento de alimentos bien fácil. Y prohibir el limitante de carne es tan fácil como en los supermercados, de alguna forma, limitar el stock, una cartita o algo. Bueno, a ver, es verdad que con diferentes tiendas. Bueno, se puede hacer, o sea, lo facilita. Sí se puede, pero lo es verdad facilita. que lo facilita mucho las CBDCs. Lo facilita. Pero bueno, en fin, yo no soy tan paranoico con esto. Creo que implementado de una forma correcta puede ayudar a. Oye, a desarrollar, a automatizar procesos de una forma más sencilla en esta red. Tema de. Bueno, en plan, sí, sobre todo si es VM compatible, porque las posibilidades son infinitas. O sea, hasta podrían usar un Uniswap, ¿sabes? En la red de esto, 1000 protocolos que ya existen, un AVE, cosas así, yo qué sé. O sea, me parece que. Y con. Imagínate que para poder usarla, ya como está facilitada por el Estado, que puedas usar, o por Europa, identidad digital proporcionada por ellos, que te sirva para pedir préstamos, para automatizar procesos burocráticos. Sí. Por ejemplo, o sea. No, bueno, nosotros nos hemos mudado a otro país ahora mismo, que, bueno, no me importa decir, nos hemos mudado a Andorra. El tema es que, por ejemplo, una cosa que hemos tenido que hacer era el tema del apostillamiento de algunos documentos. Eso, tío, sería muy fácil de hacer con blockchain. Es un claro caso de uso. Entonces es como, oye, que todo esto empieza así a hacerse con blockchain me parece guay. Y nos hemos vuelto a enrollar varios minutos hablando de esto. Minutos, sí. Nada, vamos a pasar a la siguiente noticia. Hablando de stablecoins, tema de CBDCs, una cosa curiosa que ha sucedido, que quiero comentar es la Société Générale, que es un banco francés, no sé, seguro que no lo pronuncia bien, es el tercer banco más importante de la zona euro por beneficios, emplea a más de 103.000 personas en Europa. Vale. Pensaba que era de temas de cripto. No, es un banco. Sí. Es muy tocho, tercer banco por beneficios en Europa. O sea, es gordo. Ha lanzado un stablecoin. Ha lanzado un stablecoin en Ethereum. O sea, ya se había visto algún banco que pasaba a hacer este tipo de cosas, pero nunca se había llegado a hacer en una red pública. Entonces, quiero comentar un poco lo que he podido ver, porque puede ser hasta algo similar a lo que vamos a ver con algunas stablecoins. Digo, con algunas CBDCs. Porque al final es algo similar. O sea, puede tener cierta ventaja. Al final, bueno, no deja de ser un stablecoin. Del euro. El nombre, por cierto, que me he perdido un poco, se llama Coinvertible.
está lanzado la red de Ethereum. Y bueno, la cosa es que está verificado el contrato en el Zscaler, en todo el mundo. La lógica del contrato es pública. Ahora vamos a comentar un poco, porque me está leyendo el contrato, qué cosas, características tiene, así interesantes. Interesante, más allá de la tecnología. Bueno, lo que quieren hacer es al final tener un activo digital liquidable, liquidable y respaldado por ellos, para las personas que ellos quieren, para su cartera de clientes que quieren invertir en Ethereum, ¿no? Y tenerlo respaldado por ellos es algo que tiene valor, me parece que tiene sentido. O sea, que un propio banco te saque un token respaldado por ellos mismos, me parece que puede tener sentido. Al final, ok, guay. Y nada más relevante. Lo más relevante de esta noticia es el hecho de que una entidad tan grande lance un contrato en un smart contract en una red pública verificado y poder ver los detalles de esta implementación. Entonces, vamos a hablar un poquito a nivel un poco técnico de qué cosas tiene. Cosas interesantes. Implementa un RC20, pero las transferencias no son inmediatas. Por ejemplo, si yo te paso a ti un token normal, un RC20, USDT, USDC, infinitos al final lo que pasa es que instantáneamente en ese contrato Carlos pasa a tener el saldo, que es lo intuitivo. Aquí lo que se hace es cuando yo hago transfer, se añade una lista de transacciones pendientes que tienen que ser aprobadas por el banco. Entonces, digamos que se queda ahí pendiente esa transacción y ellos cuando aprueban, pues lo voy a hacer. Sí. A ver, cosas que se pueden hacer. Pueden haber hecho que la lógica sea esta y luego wrapearlo en otro RC20, ¿no? Y al final que se puedan hacer transferencias inmediatas en una transfer, ¿no? Se puede llegar a hacer. Entonces es como, vale. Pero nativamente, desde el smart contract propio de ellos, no se puede hacer. Claro. Todos los usuarios, no cualquiera puede tener este token. Tanto para recibirlo como para enviarlo tienes que estar whitelisteado. Entonces, bueno, no es algo que podamos ver. Luego, no está de momento listado en ningún exchange, pero se planea que va a estar, ya se está hablando de que va a empezar a listarse en algún exchange grande. Entonces, bueno. Hablando un poco más de funcionalidad, otro detalle interesante es que hay una función, yo la he podido ver, el código es verificable, se llama cal algo, que además el nombre es bastante ofuscado porque yo estoy mirando porque ya había leído de alguien diciendo que, oye, analizando un poco las características que decía, te pueden quitar todo tu dinero. Que al final te lo pueden quitar. Ya. Igualmente, porque depende de ellos, es una deuda con ellos, o sea, ellos tienen la deuda contigo. Por poder puede pasar, pero bueno, la estaba buscando y no la terminaba de ver. Hasta que vi una función que no había prestado atención, que se llamaba cal, no sé qué, y ahí está. O sea, ellos pueden literalmente pasar dinero de cualquier address a ellos. Entonces, bueno, te pueden quitar. Ok, bueno, al final es algo para inversiones institucionales, está más bien enfocado para inversión institucional, entonces, bueno, al final entiendo que si esto está bastante bien legislado, que que exista esa funcionalidad, entiendo que es más bien por legislación de algún tipo. Sí, o simplemente que son mecanismos, o sea, al final supongo que esto será una prueba de concepto más que realmente algo que se piense utilizar a largo plazo. Pero eso, o sea, al final veo esto como simplemente el primer paso para el banco haberse metido en este tipo de cosas. A mí me parece una solución interesante. Igual, me parece guay. Además, que la hayan hecho una red como decir, me ha molado mucho verlo. Porque, joder, esto muchas veces cuando hablamos de proyectos así, hasta nosotros que somos ingenieros, nos siembra un montón de dudas de cómo está esto implementado, tal, no sé qué, porque queremos conocer el detalle. Y poder verlo me parece súper guay. Y bueno, al final no deja de ser un RC20 y con sus 4 cositas, un poco así tricky, pero bueno, interesante. Y nada, que hasta aquí la noticia. Empezamos a ver algunos bancos y algunas instituciones grandes lanzarse a hacer cosas así. Al final es que tiene sentido para cosas muy concretas. Nada, vamos a pasar a la siguiente noticia, que es una noticia más bien como un punto para decir, ¿no? Siempre aquí somos bastante fans de Ethereum, decimos que prácticamente es una realidad que casi no tiene competencia. Salen muchos vídeos en YouTube diciendo el Ethereum Killer, tal, no sé qué, tal. Que bueno, no he visto todos los vídeos del mundo, pero la mayoría son clickbait. La realidad es que Ethereum ahora mismo claramente no tiene competidores reales. Y nada, la noticia es que se ha batido un nuevo récord de Ethereum estaqueado en la red. Había habido un decrecimiento
tras la actualización que hubo de Shanghai. Shapella. Sí. Shapella, que era la actualización que ya lo comentamos, por aquí Sí, lo dejamos Shanghai el vídeo. Shapella era. En la que se habilitaba básicamente a los stakers de Ethereum poder retirar su dinero de stake. Y bueno, hubo un grado de crecimiento. Es verdad que no fue tanto como el que se esperaba, porque se esperaba, sobre todo también lo comentamos un poco en el podcast antes de que sucediese el hard fork, que se esperaba una presión bajista que podía tumbar un poco el precio. La verdad que no sucedió. Y no solo eso, que han pasado, ¿cuánto? 2 meses aproximadamente. Sí, por ahí. Porque me acuerdo que estábamos en la otra sala. Creo que fue el último capítulo de la otra sala, entonces haría unos 2 meses. Y justo eso. Se esperaba un decrecimiento y podemos ver que 2 meses después ya estamos en el nuevo récord de cantidad de Ethereum stackeado. Por dar más datos, el 2,46% de todo el supply de Ethereum está stackeado. O sea que es una cantidad bastante grande. Bastante alta, sí. Más datos así interesantes sobre cuando la actualización Shapella. El 1%, solo el 1% del Ethereum stackeado fue retirado tras la actualización. O sea, no es muchísimo. Es algo, o sea, es una cantidad grande, obviamente si lo miramos objetivamente salen muchos millones de dólares, pero no es un porcentaje muy alto, ¿no? Y nada, pues eso. El tema es que también se está viendo, se comenta que este movimiento que mucha gente, bueno, que haya habido un movimiento para que la gente estaque, además, es porque, por ejemplo, el APR, que es el rendimiento anual que da Ethereum, ahora mismo es un 5,4%, lo cual es bastante alto. O sea, vamos, por lo que decía, yo no estoy tan informado en tema de fondos de inversión o temas de invertir en esto. Tú estás un poquito más en eso. Y Sí, es bastante más, según dicen, que la mayoría de opciones que hay ahora mismo. A ver, sí, al final, por ejemplo, bueno, de hecho, Apple creo que fue ayer, no es del todo, o sea, muchas, o sea, muy entre comillas, ha saltado como al mundo de la banca, se anunció ayer en su evento, algo así, y lo que anunció fue un 4,5 de interés anual, o sea, de ese mismo APR, obviamente en dólares, no en Ethereum. Y bueno, eso es un poco, o sea, por poner en referencia a sus números. Sí, o sea, pero al final en un banco tradicional ni de coña, o sea, se barajan estos números. Bueno, ¿no? últimamente han subido Por bastante. los tipos de interés, ¿no? Pero claro. ¿cuánto se puede barajar en un banco Santander? Algo que del día a día, un BBVA. A ver, los bancos españoles todavía no han actualizado demasiado los depósitos porque al final, bueno, con o sea, la quiebra de Silicon Valley Bank y todos estos se viene derivado de que tenían muchos bonos antes de subir tipos de interés, los subieron y quebraron, básicamente. Pues el Santander y el resto de bancos al final tenían un comportamiento parecido, en el cual que tenían bonos antiguos que no dan tanta rentabilidad y ahora cuando están caducando esos bonos y están volviendo los bonos, o sea, están empezando a comprar bonos actuales, pues ya sí que están dando esa rentabilidad. Entonces, poco a poco se irán ajustando, pero bueno, a ver, un 2%, algo así sí se puede conseguir. Bueno, pues eso. Al final, el tema es que mucha gente prefiere, también con un poco el pánico bancario que ha habido, ¿no? Etcétera, que hay cierto miedo también con el tema de los bancos, ha decidido apostar, meterse a invertir en en el staking de Ethereum. Y bueno, pues da un rendimiento del 5,4% ahora mismo, que es bastante. Sí, a ver, o sea, sinceramente, si vas a tener Ethereum, yo no tengo ninguna razón por la cual no y vayas si no, a stackear. el Wrapped Beacon Ethereum que lanzó Binance, ¿no? O sea, que también literalmente eso sí que no tiene ningún sentido no hacerlo, prácticamente, ¿no? Que para que no lo veas, dejamos el vídeo por aquí. Es un token que lanzó Binance, muy interesante, que básicamente lo que permite es es un Ether que está stackeado, pero es intercambiable en el momento, ¿no? Es como una deuda de un Ethereum stackeado que al final, es decir, está ahí, se puede retirar, pero la cosa es que nativamente Ethereum no te permite comerciar con esa deuda de Ether. Entonces, bueno, tienes el Ether, el derecho de deuda de Ether, que te lo está garantizando Binance, sumado a los rendimientos del propio staking. Entonces, bueno, si te gusta ver ese token y quieres tener liquidez además, pues bueno, o sea, ahí lo tienes. Vamos, yo no veo sentido para no tenerlo. Si vas a tener Ether, no hay sentido para no tener ese token o tenerlo stackeado. Porque al final ya estás corriendo el riesgo, pues oye, pues ya que lo tienes, pues por lo menos que te dé un rendimiento, ¿no? Vale, pues interesante el tema de Ethereum. Se sigue consolidando como una de las redes más potentes y más seguras y más todo. Amo Ethereum. Llamo Vitalik. Vale, vamos a pasar a la siguiente noticia. Una noticia de Binance. Bueno, hoy tenemos 2 de Binance.
Voy a empezar yo con la primera, que es el tema de la SEC. Ajá. Que digo Binance, pero realmente también ahora, después, ha pasado lo mismo con Coinbase. Y básicamente es que la SEC ha denunciado tanto a Binance como a su CEO, CZ. También ha denunciado ahora a Coinbase, básicamente por las mismas cosas, por el tema de no listarse en Estados Unidos como exchange registrado, vender activos, Sí. digamos, valores no registrados, que por ejemplo BNB, Boost, que bueno, que ya hablamos de que había tenido problemas también con el tema de la bolsa de Nueva York, problemas de staking, bueno, en fin, denunciando por una serie de cargos, además mentir repetidamente a sus clientes. Y bueno, que aparte también decía que Binance, que CZ, que estaba manejando secretamente por detrás Binance Estados Unidos, que realmente no es Binance, que es una filial. También va al uso de los fondos de sus clientes. Que porque CZ, yo creo que ya lo comentamos también en algún momento. Sí, CZ, el caso que hubo ese de que se habían detectado transferencias exacto. de Binance US, que se supone que no tiene ningún contacto con CZ, que es el founder de Binance, con Meritpeak, que es el hedge fund De cripto CZ. de CZ. Que hablamos ahí de que había un movimiento raro, tal, no sé, que se quedó un poco en el aire. No fueron muy claros tampoco con lo que había pasado. Nosotros hablábamos, oye, si no has hecho nada malo, ¿por qué no comentas lo que has hecho real? Bueno, aquí ya está saliendo. Aquí pasa lo que pasa, ¿no? Al final ha salido por algún lado. Y nada, pues ha denunciado la SEC a esto por este tipo de cosas. De momento, las declaraciones de Z es que los fondos están a salvo. Y nada. De momento no hay pánico, no hay tanto pánico por el hecho de que los fondos estén inseguros, eso no va a pasar. Ajá. Pero bueno, el tema es que parece que la SEC sigue bombardeando con tema de esto. Y al Sí, final, bueno. Y bueno, exactamente lo mismo prácticamente ha pasado con Coinbase. O sea, Bueno, con Coinbase ha pasado también actualmente, pero vamos, ya pasó esto con Kraken. ya que también lo comentamos en el podcast. Hace 3 o 4 meses, además. Con el mecanismo de staking de Kraken fue. De Kraken, que me acuerdo que justo tenía algo estaqueado ahí en Kraken. O sea, ¿sí? No sabía que te había afectado. Y sí. No, a mí no me afectó porque era solo en US. Ah, vale, ok. Pero sí dije, uy, a ver si me han robado. Pero no. Y nada, eso. O sea, que parece que. De hecho, el otro día escuché en el podcast de Bankless, que es un podcast en inglés de cripto también. Muy interesante el podcast, recomendado para el que sepa inglés. Siempre después de escucharse el nuestro. Sí. Y diciendo que nuestro podcast es mejor en los comentarios. Exactamente. Siempre. Si vais a hatear como una ola de haters, perfecto. Entonces podéis ir a verlo. Pues justamente era una entrevista a un regulador estadounidense en la cual decía que la SEC había tomado un poco la iniciativa de regular las cripto como securities. Y se les recriminaba mucho esto a la propia SEC, pero también se quejaba mucho el chico el regulador, que bueno, simplemente era alguien que tenía un poco la responsabilidad de hacer las leyes en torno a cripto, pero él también decía que nadie estaba tomando esa responsabilidad y frente a esa falta de regulación, pues al final la SEC está tomando esa iniciativa, que es verdad que parece un poco exagerada porque sí que se están viendo demasiado afectados los exchanges. Bueno, ya de hecho los 3 exchanges más importantes de todos Estados Unidos han sido afectados por esto y no tienen ninguna buena pinta en ninguno de los 3 casos. O sea, ya no a nivel de que vayan a desaparecer los exchanges, pero sí a nivel de que van a recibir buenas multas. Yeah. Ya, al final, bueno, como siempre, no hay una regulación clara al respecto y al final, bueno, pues está la SEC. Es verdad que en ese aspecto tiene también razón el regulador. O sea, ¿qué alternativa hay? Ya. Y tampoco, no sé, que entre un Binance a legislar, o sea, a regular una empresa, no sé realmente. No, pero es verdad que yo creo que lo que se necesita son soluciones, regulaciones, más ad hoc, o sea, más ajustadas a... O sea, considerar cripto un nuevo paradigma de assets en vez de clasificarlo en los tradicionales. Porque... Es que justo estoy viendo eso, ¿no? O sea, lo que se parece mucho es, oye, tenemos esta regulación de securities para otro mundo y lo intentan meter con calzador a cripto, cuando no es lo mismo. Pero no sé. Pero no, es verdad que, bueno, o sea, al final
También, o sea, entiendo que tendrá algún tipo de sentido encajarlo en ese tipo de activos. Es verdad que yo creo que compensaría mucho más tener una regulación mucho más justa a cripto, pero bueno, que supongo que lo podrán hacer. O sea, que no se estarán saltando las leyes de las securities para encajarlo dentro de ellas. Hombre, en el momento que tú tienes un activo que no tiene que estar custodiado por nadie, ahí ya no lo puedes... O sea, ya no es aplicable de la misma forma. Ya, sí, que O sea, estoy de acuerdo de que o debería sea, ser distinto. Claro, porque es como, ok, prohibido a los estadounidenses invertir en tal. ¿Y quién? O sea, ¿por qué está? Es que se rompen muchas barreras con un cripto. O sea, quién es qué es la empresa, qué responsabilidad tiene la propia empresa. Al final es algo cripto que funciona sin necesidad de nadie, respaldado sin ningún estado. Yo puedo comprar sin necesidad de poner mi nombre. O sea, también el propio uso de los tokens muchas veces es un security. ¿Por qué es un security? Porque bueno, un security es, digamos que es algo como una acción, ¿no? Bueno, ¿Ethereum es un security? Bueno, al final es una moneda para poder pagar en Ethereum. Otra cosa es que se pueda, como es tan fácil listarse, yo qué sé, cualquier USDT es un security. USDC es un security. No sé. Sí, es muy... Ahora podemos hablar, por ejemplo, un token que reparta dividendos de una empresa porque es un tipo, por ejemplo, un token de gobernanza de una DAO. Claro, No puede encajar ahí. Claro. Pero es que hay cosas que no son. O sea, es un nuevo paradigma, es una tecnología nueva que sí que la única similitud es que tienen un valor y puedes comprar. Hay mercados. Pero también hay mercados de materias primas. Ya. También ahí está el mercado del Counter-Strike. Y no es un security, ¿no? O sea, me refiero, es un mercado, vale. Pero, y hay exchanges, tiene similitudes, pero no es lo mismo. Ajá. Entonces, bueno. Sí es cierto que para la mayoría de gente es lo mismo. Ya. Eso es una realidad y estamos aquí, somos súper pro cripto, pero es una realidad que para el 99% de las personas la diferencia entre Bitcoin y meterle a Tesla 10 euritos es lo mismo. O sea, es una realidad. O sea que, Sí, pero que tampoco puedes regular en torno a eso. ¿Sabes? Claro, pero es una realidad que es que, ok, muchas veces desde el mundo cripto vamos a eso, pero oye, también hay una realidad de que mucha gente que no ve ninguna diferencia entre Bitcoin, Ethereum, Polkadot, etcétera, y meterla al Nasdaq, a cualquier empresa del Nasdaq. Entonces, quizás se tiene que regular la inversión desde custodio, desde empresas que están o sea, desde chains que tienen el custodio de tus cripto, ¿no? O sea, porque de esa forma al final estás invirtiendo de forma como si fuese un valor, ¿vale? Pero luego el custodio, si yo tengo mi wallet, ¿qué? O sea, no es lo mismo, ¿no? Si yo tengo Ethereum para usar Ethereum, ¿qué pasa? O sea, es un tema complejo. A mí personalmente me molaría bastante entrevistar a alguien que supiese de derecho para hablar de todos estos temas. A ver si algún día podemos hacerlo. Sí, está bien. Pero nada, nos estamos alargando bastante con el podcast. Sí. Vamos a la siguiente noticia, que es la nota de Binance, que tampoco es una buena noticia para los ciudadanos europeos. ¿Qué ha pasado con Binance y Europa? Pues básicamente que en diversos países en diversos países de Europa, entre ellos Francia y España, se han retirado los tokens relacionados con las redes privadas. Esto quiere decir, bueno, Monero, que es como incluso, o sea, diría como el token por antonomasia que representa este tipo de activos. Zcash también ha sido retirado. Básicamente, a partir del 29 de junio, creo que es, este tipo de tokens no van a poder ser comprados a través de Binance. Esto, bueno, Binance alega que esto lo hace básicamente para cumplir las leyes de antilavado de dinero, las AML. Y nada, entonces, no sé, me ha parecido curioso el decir que, o sea, me ha extrañado que eso esté regulado ya, como para que no sea legal vender ese tipo de tokens. A ver, la polémica con estos tokens es que la característica que tiene Bitcoin y otras redes blockchain públicas de que todas las transacciones son rastreables y al final puedes ver de una cuenta todas las transferencias que ha hecho a lo largo de su vida, pues pierdes esto, simplemente por mecanismos diversos que creo que no funcionan todas exactamente igual, esta trazabilidad no existe.
o se ofusca mucho y no se consigue tener esto para Bitcoin. O sea, como Bitcoin. Entonces, bueno, esto se supone que se usa mucho para lavado de dinero. Yo no sé realmente hasta qué punto. Y Hombre, nada. el punto es obvio, ¿no? O sea, sí, el punto de cómo hacerlo, sí. Otra cosa es que se haga. O sea, que es lo que pongo un poco más en duda, sinceramente. O sea, al final que es prácticamente usar un Tornado Cash. Claro, o sea, al Ah, final... me refiero por eso, que Tornado Cash se usa. O sea, no, Sí, no por es- eso, que no, pero que al final Tornado Cash lo puedes usar en Ethereum y esto O sea, tendrías que salir de Ethereum, salir a redes con mucha menos densidad, o sea, con mucho menos gente. O sea, que no sé, que lo pongo en duda, que no tengo datos, hombre, ni data, ni... Seguro que se usa, o sea, porque es prácticamente su caso de uso. Pero. O sea, entiendo la regulación con esto. O sea, al final es. O sea, si Sí, ya sí. las cripto permiten esto, Ya, sí. ZK y Monero ya es la siguiente. Otra cosa es. Entiendo el intento de regulación, porque no vas a poder prohibirlo. Ya. O sea, es algo que son matemáticas. O sea, es que es la cosa. No puedes prohibir las matemáticas, porque al final son algoritmos matemáticos, se apoyan en el tema de los snarks y todo esto, de Zero Knowledge Proof, etc. Entonces, ¿cómo prohíbes esto? O sea, Sí, sí, que no o se sea, puede. puedes prohibir listarlo en exchange y tal. Vale, el hacker de turno realmente no le hace falta pasarlo por Binance. Hay mecanismos para hacerlo. Entonces, bueno, veremos. Sí. O sea, sea, yo qué sé. O sea, tengo mis dudas o sea, tengo como opiniones encontradas sobre esta criptomoneda, ¿no? Al final, como siempre, ¿no? Pasa un poco con esto. O sea, esta herramienta usada para el bien está muy bien. O sea, porque yo pienso, ¿no? ¿Por qué el Estado tiene que saber qué criptomonedas tengo? O qué token, ¿no? ¿Qué dinero tengo? Luego está el lado obvio también, ¿no? Un poco de decir, vale, ok, pero probablemente las personas que usen esto generalmente van a ser delincuentes. Esto es una realidad. O sea, por ejemplo, uno de los primeros casos de uso de Bitcoin, ¿cuál ha sido? El montar Silk Road, por ejemplo, ¿no? O cosas así de mercados de contrabando, de cosas que no se podían hacer con cuentas bancarias porque te iban a pillar. Entonces, con este tipo de cosas hay que también ser realista, aunque estemos en el mundo cripto, y decir, bueno, ok, pero estas cosas se van a utilizar para cosas malas, ¿no? Entonces, no hay que ser tampoco tan. Cuando vemos este tipo de regulaciones, bueno, hay que tener también Sí, sí. cauteloso, ¿no? Con lo que decimos. Que puede tener también cierto sentido que estas cosas se prohíban. Otra cosa es que no lo van a conseguir, de verdad. Ya, sí. A ver, es que... Es que como prohíbes esto, es como prohibir el pensar o prohibir, yo qué sé, las drogas, ¿no? No vas a poder prohibirlo. O sea, las cosas existen. Y probablemente sea más fácil prohibir las drogas que prohibir esto. Sí, seguramente. Entonces, bueno, ya hemos terminado con todas las noticias de hoy. 12 noticias bastante interesantes. Creo que ha sido el podcast con más noticias desde que tenemos el podcast. No va a ser desde antes, eso desde luego. Entonces, nada. Hasta aquí el capítulo. Eso sí, quiero hacer un anuncio. Para los que os hayáis quedado hasta aquí. Entiendo que también sacaremos un clip para los usuarios de YouTube. Es anunciar que hemos creado un nuevo canal de YouTube para el que queremos. Al final tenemos la visión de que falta contenido de verdad, de valor sobre blockchain en la comunidad española. Y queremos dar este salto a crear más contenido. Hasta ahora solo teníamos el podcast y empezamos así un poco por hobby, pero queremos crear más contenido de vídeo, no en formato podcast, donde podamos explicar en más detalle conceptos técnicos, con más tiempo, con una edición que no tenga que ser todo tan improvisado, con apoyo visual. Y bueno, lo hemos creado, ya hemos subido el primer vídeo, os lo dejamos por aquí para que vayáis a verlo todos, os suscribáis, le deis apoyo. Y nada, tendremos una frecuencia más o menos de un vídeo semanal donde explicaremos conceptos, analizaremos proyectos, talle. Y bueno, si os interesa el mundo cripto, yo creo que deberíais suscribiros. Pues sí. No. Nada, el primer vídeo va sobre la diferencia, el debate que hay entre Bitcoin y Ethereum, el por qué muchas veces vemos a gente que discute, Bitcoin es mejor, Ethereum es mejor, tal, cuando realmente no es un debate que tenga sentido ni hacerse. ¿No? O sea, bueno, por lo menos en los términos que se hace. Entonces, bueno, si queréis saber de qué va este debate, y seguramente si lo veis haya más vídeos, porque ya tenemos grabados más vídeos, pasad por allí. Y nada, hasta aquí ahora sí, terminamos con el podcast. Espero que os haya gustado el capítulo 16 y nos vemos en 2 semanas. Adiós.